Bueno, hoy corresponde el cuarto mandamiento. Sabe que hemos estado hablando de los 10 mandamientos. Y este es un mandamiento no quiero decir complejo, no es que sea complejo, pero sí es un mandamiento atípico y un mandamiento que para nosotros los cristianos, aunque hay controversia con respecto a eso, pero para nosotros los cristianos ha mudado. Y vamos a ver por qué. Yo hoy voy nada más que a dar quizás una presentación de esto y después vamos a seguir. Éxodo 20 del 8 al 11 dice así. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y oye esto, porque aquí hay tremendo principio y tremenda sabiduría. Oye esto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. 6 días trabajarás y harás, ¿qué cosa? Toda tu obra. Amén. Mas el séptimo día es reposo para Jehová. De allí, y por eso, hermano, yo diría que toda la humanidad completa está bajo la influencia de los 10 mandamientos de una manera tremenda. A veces, incluso los que no lo reconocen o los que ni siquiera lo saben, porque por ejemplo, a lo mejor tú nunca has oído hablar de esto, pero tú sabes que en la sociedad está esta impronta de que uno tiene un ritmo de trabajo y luego viene un reposo, o debe uno tomarse un reposo y un descanso. Y de hecho, así está funcionando en prácticamente toda la creación. 6 días trabajarás. Incluso en los países desarrollados ya no son ni siquiera 6 días. En los países altamente desarrollados como este, en muchos casos se trabaja nada más 5 días y se descansa el 6 y el 7. Y teniendo 6 y 7 para descansar, todavía hay quien no le puede dar ni siquiera uno a Dios. Amén. Pero bueno, esa aplicación temprana es un poco gratuita. Lo importante es que nosotros tenemos aquí un mandamiento donde Dios nos manda a descansar. Dios instituye un día de reposo en que el adorador, el cristiano, esto es para toda la humanidad, ¿verdad? Esto fue dado prácticamente, siendo correctos, fue dado al pueblo de Israel, pero esto se ha hecho una cuestión de sabiduría. Y una de las sabidurías que ha arrojado esto es que efectivamente el ser humano necesita descansar, necesita el descanso. Y los mismos médicos, la misma ciencia ha comenzado a decirnos que el organismo humano ciertamente necesita el descanso y que el descanso es una de las cosas más curativas que tiene el ser humano. Incluso desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico. El reposo, el descanso es necesario para esto que nosotros somos, llamado la creación. Dios nos hizo para que, y es verdad, para que elaboráramos, porque hay que decir también que el trabajo del diablo, pero ese es otro tema. Dios nos hizo realmente para que trabajáramos 6 días, pero el séptimo día descansáramos. Y yo quiero decirte, aquí hay gran sabiduría espiritual y material también. Ahora vamos a ver cosas que dice el texto. Por ejemplo, el día de reposo es santo. ¿Amén? Lo dice ahí, dice que el día de reposo es santo, dice que Jehová lo santificó, Jehová lo apartó. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Siempre trato de enseñar, agarra la palabra santo en su significado simple. Porque a ti te dicen santo y de momento, no sé por qué, la imagen que dispara a la mente es alguien vestido de blanco, muy religioso, en una pose así, alguien que no hace esto, que no hace lo otro, un cura, un sacerdote, no sabe el católico que llevamos por dentro, pero
Y santo es una palabra que en su significado simple lo que quiere decir es separado, es apartado. ¿Amén? Fíjate que en un sentido, cuando tú designas algo para un propósito especial, tú lo estás apartando, ¿verdad? Lo estás santificando. Y eso es lo que quiere decir la palabra santo: apartados, separados. Nosotros somos santos. Y la gente dice, ay, pero no me digas santo. Tú a veces le dices a la gente, no, porque yo dice que tú eres santo. Ay, yo santo con las cosas. No, santo eres porque Dios te ha separado para sí. Eso es lo que quiere decir. Dios ha hecho de ti algo especial. La Biblia dice, tu especial tesoro, un pueblo único. Dios te ha separado, te ha apartado para sí. Asimismo, aplícale esa categoría al día de reposo. El día de reposo, y esto es una cosa importante, el día de reposo, escucha, no es que me lo dio el gobierno, aunque el gobierno lo respeta en un sentido general. El día de reposo no es la obra y gracia de unos políticos o de alguien que se reunió un día y dijo, mira, vamos a darle a la gente para que la gente descanse. Amén. El día de reposo es instituido, es dado al hombre. Y fíjense que antes de decir esto, son dos cosas. El día de reposo es de Jehová y es para el hombre. Las dos cosas son verdad. Es de Jehová, es santificado, apartado para Jehová, pero es también para el hombre. Entonces es Dios quien nos ha dado el día de reposo y es Dios quien nos dice ¿ok? Por tu bien, si no crees en mí y no recibes esa pausa como algo bueno espiritualmente, pues por lo menos físicamente, puesto que yo soy el creador, el que hice la maquinaria y sé cómo trabaja, y yo te digo, para. No, pero yo soy más trabajador, yo soy el barro, yo me levanto también los domingos a las 5 de la mañana y voy a trabajar sin necesidad. Para, dice Dios, para, porque eso, cuando tú, cada vez que tú quiebras un mandamiento es contra tu prejuicio. ¿Amén? Entonces, yo no estoy diciendo para nada, y esto tiene que ver con otro mensaje, pero adelantarle ahí. Yo no quiero decir para nada de que si tienes una necesidad y tienes que coger el día de reposo, vamos a ver que Dios también nos ha dado cierta libertad con respecto a eso. No podemos ser religiosos, no podemos ser estrictos. Hay un texto que yo no lo traje, pero me viene a la mente lo que un miembro mío en Houston me decía, ¿no? Hay un texto, que creo que es Cristo mismo, que dice que si un buey se te cae el día de reposo, no lo vas a sacar, ¿verdad? Si un buey se te cae en un pozo, es un día de reposo. Tú no vas a decir, ay no, porque no puedo trabajar de buey ahí. Claro que no. Usted va al día de reposo y saca su buey. Porque Dios no es, otra vez, el día de reposo en ese sentido es para ti. Dios te está diciendo, para, por ti, no por él. Dios no pierde ni gana nada con eso. Dios te dice, para. Pero yo tenía un miembro en Houston que a veces me faltaba los domingos. Y yo le decía, oye, fulano, ¿qué pasó? No, y me dice, ay, pastor, que se me cayó el buey. Se me cayó el buey en el pozo. Tuve que hacer algo, tuve que esto, tuve que demás. Pero aquí hay sabiduría en esto, ¿verdad? No podemos tomarlo a rajatabla, al fanatismo, como hay gente que tiene. Hay iglesias que son fanáticas con el día de reposo y fanáticos con el día en específico. Con el día en específico, que si es sábado, etc. Nosotros tenemos libertad en la Escritura con respecto al día de reposo, pero fíjate, hay sabiduría aquí. Que tú estés en la gracia y la Biblia diga que uno hace caso de un día, para el Señor lo hace, otro hace caso del día, para el Señor lo hace, y otro no hace caso de ningún día y para el Señor lo hace también. Pero nota que siempre que tú te conformas al diseño divino vas a ser bendecido. Amén. Amén. Entonces, yo no te estoy diciendo que tú, otra vez, si se te cae el buey el domingo, no tengas que hacerlo, si tienes una necesidad y si tienes que proveer. Pero si tú no tienes absolutamente nada que hacer, Dios te dice, detente. Te va a hacer falta, tu cuerpo lo va a necesitar, tu mente lo va a necesitar. Coge un día para ponerle pausa a la vorágine de la vida. Con un día para poner pausa, para reflexionar, para compartir con la familia, pero principalmente, porque ustedes dirán, pero se le fue ya la idea principal del día de reposo. El día de reposo es también un día de adoración. Eso el mundo no lo entiende, pero nosotros sí lo entendemos.
El día de reposo es un día que Dios ha separado para que se lo dediquemos a Él. Y yo te voy a decir algo que emana también de la sabiduría de la Escritura. En esta relación histórica entre Dios y los hombres, desde el mismo principio, Dios siempre se reserva algo que es de Él y que uno debe respetar. ¿No es verdad? Cuando creó a Adán y Eva, ¿qué le dijo? Le dijo, de todos los árboles podrás comer, pero de este no. ¿Verdad? Ese es mi área, esa es mi esfera, no la traspases. Amén. Los que creemos en la bendición del diezmo que dice, el 10% es de quién, dice la Biblia, es de Jehová, es de Él. No lo traspases, no lo toques. Es más, deja que ese 10 bendiga el otro 90. Amén. Y en este caso también Dios dice, 6 días de la semana son tuyos. Para que trabajes, si quieres matarte trabajando 12, 13, 14 horas. Que por cierto eso viola también otra pausa, pero bueno, la del sueño. Pero si quieres trabajar, tienes 6 días. Pero el séptimo, dice la Biblia, es mío. Amén. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer con el séptimo día es dárselo a quien le pertenece. ¿Y a quién le pertenece? A Dios. ¿Y cómo se lo damos? Entregando ese tiempo, ese espacio en adoración, en comunión, en reunión. Amén. ¿Usted ha visto cómo hay gente que usa muy fácil el día de reunión de la iglesia para otras cosas? Y en esto hay gente que no sabe, a veces hay que defender, hay que defender el día de adoración. No, que me llegó visita, para que nadie se atreva a decir lo de visitar, y quédame 3 horas que voy a la casa de Dios y yo regreso para acá. Siéntete cómodo, ¿verdad? Ahí no, pastor, pero me acaba de decir que sea libre con eso. No, está bien, está bien. Cada cual tiene sus niveles de fidelidad y por esos niveles va a ser bendecido. Hay quien tiene fe para ciertas cosas y quien no tiene fe para otras cosas. Pero hay quien tiene fe para decir el día del reposo y decírselo a los hijos y a todo el mundo. Oye, voy aquí para la casa de Dios. No, que tengo sueño, que estoy cansado, que no puedo. No, hoy es el día de Jehová. Hoy vamos a la casa de Jehová porque 6 días tenemos para otras cosas, pero este día es de Jehová y a Él se lo vamos a dar. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta, amén, otra vez, el séptimo día, el día de reposo, es de Jehová. Cuando nosotros traspasamos y esos linderos, tengamos en cuenta que estamos entrando en algo que es de Dios. Amén. Entonces, el día de reposo, es santo, quiere decir apartado. ¿Para quién? Para Jehová. Es un día de descanso y adoración. Dios no descansa, el día es para nosotros. Pastor, ¿pero cómo es eso? Bueno, el día es de Dios, ¿no? Ese es su día, pero es usado por Dios para nuestro bien, para nuestro descanso y para que nosotros podamos adorarle. Entonces, miren, y noten esto, hermano. ¿Qué significa que la Biblia nos haya dicho que Dios hizo el cielo y la tierra y los mares, etcétera, en 6 días y el séptimo descansó? ¿Para quién es eso? Estaba cansado Dios, estaba cansado Dios de crear cielo, mar, tierra, palmas, montaña, qué sé yo, y después, estoy cansado, déjame parar el séptimo día. ¿Amén? Así Dios no se cansa. Dios no es un ser como nosotros. Amén. Dios es eterno, Dios no se cansa, Dios no duerme. Mira lo que dice la Escritura. Isaías 40:28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero sin embargo, Dios nos hizo saber que aun cuando Él es el creador y Él no descansa, Él tomó una pausa al otro día del 6º día y descansó y reposó. Y dejó a todos nosotros lo que podemos llamar un ejemplo universal. Amén.
con una especie de autorización. Si Dios, el creador de los cielos y de la tierra, paró, tú puedes parar también. Amén. Si el creador de los cielos y la tierra reposó, tú puedes reposar también. Amén, queridos hermanos. Dios no se cansa, Dios no desfallece, eso está ahí para nosotros, hermanos. Eso es para nosotros, puramente para nosotros. Y está en la Escritura como ese ejemplo. Amén. Dios se reservó un día para que le adorásemos y al mismo tiempo, a través de esa adoración, de esa comunión, proveer para nosotros descanso y, como se dice en inglés, un resetting. Amén. Ahora bien, en primer lugar, lo que habíamos dicho, esto es un día básicamente, porque si nos vamos nada más por esta parte, vamos a perder. Si nos vamos por la tangente de que, descansar, ok, me voy a quedar durmiendo hasta las 12 del día. No, lo que significa es que es en primer lugar un día de adoración. Y yo te voy a decir algo. A lo mejor tú no te has dado cuenta que hay descanso en la adoración. Hay descanso en la adoración. Usted se ha levantado un domingo cansado y ha venido a la iglesia y ha salido renovado. Porque Dios cumple lo que promete. Amén. Usted ha podido estar atravesando una situación difícil y ha decidido lo mejor que puedo hacer hoy es, en vez de estar aquí angustiándome o llamando por teléfono o tratando de ver, déjame ir primero a la casa del Señor. Y aquí ha venido la paz y muchas veces ha venido la solución que necesitas. Y por lo menos tu mente ha salido de aquí con una actitud diferente y has encontrado ese reposo y has encontrado esa paz. Porque Dios cumple lo que promete. Entonces es un día de adoración. Ahora, en este texto equivale a sábado, el famoso sabbat. Por eso usted ve que, por ejemplo, los judíos guardan el sábado de una manera tremenda. Yo creo que usted sepa que en el monte Sinaí, en el hospital donde Jessica trabaja, los sábados todos los elevadores funcionan solos. Y paran solo en la puerta, se abren, cierran y suben. ¿Sabe para qué? Para que el judío no tenga que hacer fuego. ¿Sabe que está prohibido hacer fuego en el sabbat? ¿Y cómo hace fuego, pastor? Cuando el judío aprieta el botón del elevador, el motor del elevador ha hecho una chispa que hace la ignición de ese. Hay chispa en el motor eléctrico, hay chispa, eso es fuego. Y por eso los judíos no tocan el elevador los sábados. Y tú dirás, ay, pastor, pero qué lucha. Nosotros estamos. Ahora, miren la sabiduría de esto. Nosotros estamos libres de eso porque toda el acta que nos era contraria dice que Cristo la clavó. Y Cristo cumplió por nosotros la ley perfectamente, pero el principio y la sabiduría del día de reposo permanece. ¿No es verdad? Porque adorar a Dios, escoger un día para adorar a Dios es un principio maravilloso. Y escoger un día para descansar es un principio maravilloso, aunque no tenga nada que ver con que tú no hagas fuego en el día de reposo. Así que no le hagas así la candela, tú vas a hacer chic, 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 chic. Pero han visto como bueno, aquí todo es eléctrico, pero las de gato las hacen así, chic, 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 eso es fuego. Violante el día del reposo. Amén. Ahora, ¿qué pasa con el cristianismo? Pastor te dice que no estamos libres de eso, sí estamos libres de esa ley. No tenemos que guardar el sabbat propiamente dicho con toda. Oiga, ese sabbat tiene un montón de regulaciones. No me voy a meter ahí. Si quieres léase Levítico y léase todo eso para que sepa lo que no se podía hacer en el sabbat. Tremendo es cuando Dios te dice descansa. Tremendo es, y esto lo tenemos hoy en nuestros días también, aún en el cristianismo, con otras cosas, pero es lo mismo. Tremendo es cuando Dios en una doctrina, en un versículo te dice descansa y atrás viene alguien y te hace una lista de qué es lo que significa descansar. Tú no has visto gente que agarra una doctrina simple y de momento, como dice Jesús, le ponen peso a la gente arriba por gusto, que ellos no llevan ni con un dedo. Entonces, ¿qué dice Dios? Adórame, descansa. ¿Qué día? Bueno, haciendo un gran brinco cultural y sin meternos en muchos problemas, los cristianos librándose del sistema de la economía religiosa judía, dejaron de guardar el sábado y comenzaron a guardar el día en que Cristo había resucitado. ¿Cuál día es ese? El primer día de la semana. Entonces,
como dice en la película, it's a little bit technical, pero eso es lo que ocurrió. Históricamente, los cristianos, como aprendieron, se sintieron que ya no tenían que guardar la ley a pie juntillas, y de hecho, la destrucción del templo y el fin del sacrificio y la dispersión de todos los cristianos fue el ejemplo clásico de que el sistema judío había terminado. Ustedes saben que en el año 70, bueno, si no lo saben se lo digo, en el año 70 los romanos invadieron Jerusalén, una invasión que había sido profetizada por Cristo Jesús, y no había ni un cristiano ahí. Fíjense una cosa interesante de la historia. Cuando Tito, el general romano Tito, invadió Jerusalén y destruyó Jerusalén, y cuando le digo destruyó, de verdad, piedra sobre piedra, los cristianos no estaban ahí. Hablando de años 70 nada más. No había ni un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque Cristo les había profetizado que cuando vieran los ejércitos cerca de Jerusalén, salieran. Y los cristianos habían salido. Esto es otra cosa escatológica, pero eso es interesante. Y Tito le pegó fuego, supuestamente, al templo, ya después de la última batalla, porque se dio una guerra encarnizada. Léete esa historia, hermano, está lo más interesante, está lo más, vaya, tiene todos los ingredientes. Cuando Tito finalmente quebró la última muralla, precisamente la del templo, mandó a... Dicen que fue él, dicen que él no quería quemarlo, dicen que fue uno de los soldados, dicen que fueron los judíos, etc. Alguien le prendió fuego al templo de Jerusalén. Y como ahí había oro y todas esas cosas, en medio no lo pudieron salvar, además, y ahí había un hambre y una matanza tremenda. Pero el oro que se derritió comenzó, obviamente, en estado líquido a filtrarse por las uniones de los ladrillos y todas esas cosas. Y cuando aquello se apagó y todo, como parte del saqueo, pues tuvieron que quebrar, o sea, escarbar todo ese oro, romper los ladrillos, y eso hizo que literalmente el templo fuera destruido piedra sobre piedra, tal como Cristo lo predijo. No quedó ahí, como decimos coloquialmente, ni donde amarrar la chiva. Destruido. Y ese fue el fin del sistema y de los usos de la religión judía y el principio glorioso del cristianismo. ¿Amén? Ahí se encontraron las dos eras, una que terminó, la era judía, y otra que comenzó, la era cristiana. Y en la era cristiana, una de las cosas que cambió fue el día, no me he ido del tema, estoy dando una introducción más larga, el día en que los cristianos se reúnen. Los cristianos se reúnen el primer día de la semana, en total libertad. Hay cristianos que se pueden reunir. ¿Cuándo? Si tú me preguntas a mí, según la Escritura, pastor, ¿cuándo se puede reunir uno? Cualquier día. Sí, pastor, nos podemos reunir el sábado. Hay iglesias que se reúnen los sábados. Hay bautistas del séptimo día, ¿lo sabía? Yo creí nada más que eran adventistas. No, hay bautistas del séptimo día también. Hay bautistas que guardan el séptimo día. Y con todo eso hay una controversia, pero lo cierto es que los cristianos comenzaron a reunirse el primer día, en tremenda libertad. Es un día de adoración. ¿Por qué? Bueno, porque mira, el primer día de la semana fue el día que Cristo resucitó. Y esto es un poco la introducción. Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Amén. ¿Cuándo resucitó Jesús? El primer día de la semana. Juan 20:19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. La primera aparición a los discípulos, la primera probablemente iglesia con Cristo presente que se creó allí, la primera asamblea de discípulos con Cristo presente post resurrección, fue el primer día de la semana. Noten que este patrón continuó con Cristo y después continuó con los apóstoles. Miren, Hechos 27, ya esto es en Hechos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan,
Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. Sigue ese patrón el primer día de la semana, domingo, claro está, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Usted sabe cómo era el culto de la iglesia primitiva? Los primeros cultos. ¿Cómo fueron, pastor? Se reunían y pasaba el hermano tal y leía esto. No, eran así. Se reunían para partir. Fundamentalmente lo que había eran cantos, partimiento del pan, lo que llamamos la cena, y enseñanza. Eso era todo. El principito, eso era lo que había. Reunión, ¿verdad? En amor, partimiento del pan, la cena del Señor, hacer esto en memoria de mí, lo vamos a hacer. Habían cantos, a veces, parece ser por lo que dice la Escritura, a veces ven cantos y eso. Y fundamentalmente, enseñanza. A tal punto que dice que Pablo alargó hasta la medianoche la enseñanza. Entonces, van viendo, hermanos, cómo se va dibujando el día del Señor para los cristianos, ¿verdad? Cómo va luciendo el día de reposo, que es lo que quiero que veas, ¿no? Cómo va luciendo el día de reposo para los cristianos. Es un día donde Cristo es central, ¿verdad? Es un día donde los discípulos se reúnen, es un día donde se recibe la enseñanza cristiana, es un día donde se parte el pan, donde se toma la Santa Cena. Es un día para Dios. Amén. Es un día para Dios. Y Apocalipsis, un texto conocido, Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ese día del Señor es domingo, es primer día de la semana. ¿Cómo le decimos al primer día de la semana? Domingo. ¿Y ustedes saben dónde viene esa palabra? Dominus. No es un juego dominó. Dominus es la palabra latina para Señor. Yo no lo sabía. Claro, domingo es Señor. Dominus, el día del Señor. ¿De dónde viene eso? De la tradición impuesta, continua de los discípulos a partir de la era de la iglesia. ¿Cuál es nuestro día de reposo? ¿Cuál es nuestro día de descanso? El Dominus, el día del Señor, el primer día de la semana, el domingo. ¿Dónde entonces se debe, nosotros no, que tenemos ese acuerdo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si no, hay gente, por ejemplo, he sabido de iglesias donde hay muchas personas que trabajan domingo y han puesto otro servicio un sábado. Está bien hecho, porque otra vez, no es la religiosidad de que hoy tiene que ser ese día y si tú no lo guardas, pues ya. No, es hacerlo para el Señor. Pablo lo dice: el que guarda un día, qué pena, ese texto lo dejé para otro mensaje, pero Pablo dice: el que guarda un día para el Señor lo hace, el que no lo guarda para el Señor no lo hace. Porque en Cristo Jesús, el día más importante que hay, ¿sabes cuál es? Hoy. Lo dice Hebreo. Hoy es el día. Hoy tú tienes que darle toda tu adoración. Hoy tú tienes que darle tu vida. Hoy tú tienes que servirlo con toda tu fuerza. Hoy es el día. Hay gente por ahí que dice: no, es que Cristo... Y yo he oído a los adventistas decir eso, que Cristo Jesús va a regresar un sábado. Así es. La Escritura no dice nada de eso. Es más, Cristo dice: el día ni la hora, nadie lo sabe. Hubiera sido fácil decirle así: o no, vamos a venir un día en que estén todos reunidos, en el día mío, en el domingo, en el sábado, voy a regresar. No dice eso. No dice eso, sino los cristianos algunos acaban 5 días a la semana y entonces el sexto se ponen a cuenta para el domingo porque ya viene el Señor el domingo. Por eso en el cristianismo, hoy es el día en que tú tienes que darle lo mejor al maestro. Amén. Amén. Entonces dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Tú sabes lo que es? Traduce en otras versiones: yo estaba en adoración en el domingo. Juan estaba en adoración en el domingo, o el día del Señor, o el día de Jehová, o el día de reposo, y dice que oyó una voz detrás de él que le habló. Era Cristo mismo.
Amén. Entonces, ¿viste por qué también es importante el día de reposo? Porque Dios nos habla en el día de reposo. Cuando en el día, este día no es para tomarlo a la ligera y para quedarse en la casa. Este día no es ni siquiera, porque fíjate que hay quien viene y estando aquí no está en lo que está pasando. Amén. No está escuchando. No está dejando, no está como Juan, en adoración, para que Dios nos hable. Siguiendo aquí los pasos de Pablo y predicando su palabra, Dios te está hablando. Porque tú viniste aquí con necesidades, tú viniste aquí con cuestiones que tienen que ver con la edificación de tu vida espiritual, y el Espíritu Santo está tomando de todo lo que estoy diciendo aquí, está tomando los ladrillos necesarios y los está depositando donde deben ir. Y a lo mejor el ladrillo tuyo no es el mismo del otro, pero Dios sabe cómo, el Espíritu Santo sabe cómo aplicar y cómo hacer que su voz, al igual que Juan la escuchó, sea escuchada por ti. Por eso esto es un lugar tremendo. Mira, aquí cuántos somos. Aquí somos, hoy no estamos muchos, somos pocos, qué sé yo, ¿cuántos habremos aquí? 15 o 20. Pero mire qué importante lo que aquí está sucediendo. ¿Tú sabes por qué? Porque entre otras cosas, tu vida es muy importante para ti. Y tú viniste aquí con una necesidad y a oír de Dios, y a ti no te importa si hay 100 o 2, tú lo que quieres es que Dios hable a tu vida. O sea, algo maravilloso que ocurre en el día del reposo, a lo largo y ancho de, como decía alguien, del globo terráqueo, es que Dios está hablando. Es un día especial de comunicación del Altísimo con su pueblo, pero cuando Dios su pueblo, de momento se torna. Pero si te digo que el día del reposo es un día en que el Altísimo te habla a ti, se comunica contigo, conmigo, con nosotros, en cuestiones especiales. Amén. Por eso el día de reposo es tan importante. Mira, concluyo. 2 aplicaciones. Contrarresta la sobreestimulación del mundo con reposo. Todo esto que hay que decir, tú no te das cuenta que el mundo tú no lo sabes, pero te está sobreestimulando constantemente. Eso que tú llamas estrés es como si el mundo fuera una gran una prensa, y tuviera making pressure on you, el trabajo, los biles, las cuestiones familiares, etc. Y todo eso va creando en ti un estado de alerta, de ansiedad. Contrarresta eso con reposo. Contrarresta eso con reposo. Siéntate. Por eso le digo a la gente, coge vacaciones, que es otra manera de reposar. Bueno, en la Biblia había reposos y reposos. Estaba de siempre, habían otros más. Fíjense que hasta la tierra, hoy la ciencia nos habla del barbecho bienal ese famoso, que es que la tierra después de 6 años hay que dejarla descansar. Eso no lo hace nadie porque tenemos fertilizantes, tenemos cosas para recuperar la tierra y eso. Pero hay tremenda sabiduría en eso. Aún la tierra, dejarla 1 año sin cultivar para que recupere otra vez los nutrientes y se abone. Entonces ponle una pausa. Mira, este texto que no dice nada de el día de reposo, pero tiene una sabiduría con respecto a la pausa, ¿no? Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos, y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo más bonito es que el texto termina, dice, mas ellos dijeron, no lo haremos. Amén. No andaremos, ¿no? Negaron esa bendición de Dios de decirle. Alguien dijo una cosa muy interesante. Dice que la iglesia avanza
cuando se vuelve atrás. Es verdad. La iglesia avanza cuando regresa. ¿A qué? A la senda antigua. Pero esto es personal. ¿Tú sabes cuál es uno de los beneficios del día de reposo y la reunión en la iglesia? Esa pausa y decirle al Señor: Señor, ¿qué estoy haciendo? Ayúdame. O llegar a una persona y decirle: necesito hablar contigo. Mira, esto me está pasando. ¿Qué debo hacer? Amén. O venir a la casa de Dios con esa expectativa: Señor, háblame, porque hoy necesito tu consejo. Entonces, ¿dónde uno va a inquirir? ¿Dónde uno se para y va a inquirir por el camino, por la senda verdadera? En la casa de Dios, en la Escritura, en la comunión con Jehová. Pero eso es pausa. Detenerse, reposar, reflexionar. Es difícil reflexionar con tanta bulla. Amén. Nunca pierdas la oportunidad de estar solo. No dejes pasar la oportunidad de la soledad. Se fue todo el mundo y hay una paz y una serenidad en tu casa o algo de eso. No inventes algo. Aprovecha, siéntate, reflexiona, agarra la Biblia, lee la palabra, respira. Que este mundo llegó hasta aquí sin mí y va a seguir sin mí. Amén. Entonces, a veces hay que pararse en los caminos que uno trae y corregir. Para eso sirve el día de reposo también, para corregir la vida espiritual, para pensar en la vida espiritual. Amén. Para pensar en el rumbo. Esto está bien, Señor, voy bien. ¿Te agrada esto que estoy haciendo? ¿Debo tomar esa decisión? Busca el reposo y busca la pausa. Y por último, descansa productivamente. ¿Qué quiero decir? Que aún en mi descanso, el descanso es productivo en sí. Hay gente que dice: no, pero ¿qué productividad hay en descansar? Bueno, ¿qué productividad hay si el ejecutor de la producción se funde? Entonces, la primera productividad es que la máquina funcione. ¿Verdad? Es como decir: ay, qué productividad que yo esté engrasando la maquinaria y le esté echando esto y le esté echando... ¿Para qué es la pausa? Para coger aire, engrasar las máquinas, pensar, reflexionar, asentar el pensamiento y seguir en el otro ciclo, de laboral o del que sea. Entonces, descansa productivamente. Mira, Hebreos 10, 24 al 25 dice... Hebreos 10, 24 al 25 dice: y considerando unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Cómo descanso yo productivamente? Bueno, estimulando a otros en amor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está involucrado aquí? ¿Cómo descanso yo productivamente? Convirtiendo mi descanso en algo espiritual. Orando, buscando de Dios, estimulándonos al amor y las buenas obras. El reposo es un buen momento para hacer una buena obra. Una visita a un enfermo, una llamada por teléfono a alguien, ¿verdad? Un tiempo de oración, un encuentro con un buen amigo. Oye, vamos a almorzar. No, yo no tengo trabajo, vamos a almorzar y nos sentamos a conversar y le hablo de Cristo allí. Eso es descansar productivamente. O decidir: voy a dedicar 20 o 30 minutos y me voy a aislar y voy a orar, y voy a tener un tiempo de comunión con el Señor. Eso es descansar productivamente, y sobre todo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. Oiga, nada es nuevo en este mundo. Aún en el tiempo de los hebreos, cuando se escribió los hebreos, nos dicen que es Pablo, otros dicen que es Apolo y otros no saben. Es una carta anónima, pero aún en ese tiempo había gente que tenían la costumbre de no congregarse. Eran intermitentes. ¿Verdad? Es esa gente que va a la iglesia un domingo y falta 3. Y después vienen y así.
pero exigen y demandan como si vinieran todos. Amén. Yo no sé, aquí no pasa eso en esta iglesia. No, eso no pasa aquí, pero hay iglesias donde yo he estado allá más para el norte, donde en cuestiones de crisis, la persona que más se levantaba y que más opiniones tenía, era la que menos iba a la iglesia y la que menos cooperaba. No hacía nada. Ya había que oírlo, ¿sabes? Y siempre hay un hermanito que dice, ahí es verdad lo que está diciendo. Amén. Como Dios lo usa. Viene cada 3 meses a la iglesia, cada 2. Ese sí ha entendido bien lo de reposo. Lo ha convertido en meses de reposo, de Dios y de todo el mundo. Ese ha instituido su propia día de reposo, descanso hasta de Dios. Amén, hermano. Entonces, haz, con eso termino, después vamos a seguir con este tema, pero haz de tu reposo algo productivo, espiritualmente productivo. Amén. Y recuérdate, hermano, si no se te cayó el buey, abstente de estar haciendo labores. Amén. Por gracia de Dios. ¿Y qué hago, pastor? ¿Tú sabes otra manera? Lo tenía aquí, pero no lo... Otra manera productiva. Dedícalo a la familia. Dedícalo el día de reposo a la familia. Vete a comer con tus hijos. Haz una comida rica en la casa. Amén. Yo, en esto de... Déjame decirle ahí algo cultural, pero una cosa interesante. Yo soy cubano de las generaciones para acá. Yo no conocí mucho las cosas que se hacían antes, ¿no? Había una historia antes del 59. Pero, por ejemplo, yo he escuchado decir a cubanos de antes, no, que el arroz con pollo o el arroz con pollo a la chorrera, eso era comida de domingo. Eso era comida de domingo. Una cosa cultural más interesante para... Voy a reposar, voy a descansar. Bueno, pues hago un arroz con pollo si no tengo nada que hacer para que la comida coma. Para que la familia coma, perdón. Parece un ejemplo pueril, pero te estoy tratando de dar ideas. A lo mejor no es eso, a lo mejor es una sopa, lo que sea. Pero trata de... No te pongas a trabajar por gusto. Cuando tuviste el sábado, que también a veces es día de reposo, por gusto, y tu familia está ahí, coman. O mira, otra cosa más, si estás muy cansado, aprovecha el mediodía y échate una siesta. Hay gente que no puede dormir, porque se siente, no me siento, entonces duermo mediodía, me siento que estoy perdiendo el tiempo. Y dice Dios, bien. Dice Dios, sigue creyendo que tus consejos, o lo que te dio alguien, que te dijo que era de vago, que echaras una siesta un domingo, sigue haciéndole caso a esa gente y no le hagas a Dios. Y vamos a ver al final del día. Cuando la salud nos pase la cuenta y el médico venga y te diga, oye, porque si tú no descansas, hay bastantes hospitales para que descanses. Si tú no descansas, te vas a ver un día descansando. Amén. Entonces, un poco, no es tan grave, ¿no? Pero te digo, hágale caso a la sabiduría divina, porque lo que está escrito no está escrito allí para que se lo lleve el viento, como dice la canción. Y eso es un mandamiento, uno de los top 10, de los big ones. ¿Tú te imaginas que Dios, cuando le fue a dar 10 mandamientos al hombre, que en su mayoría son de índole espiritual, de índole éticos, de índole sociales, de índole de propiedad, etc., metió uno como el descanso, el reposo? Tremendo, ¿verdad? Nuestro Dios es sabio. El principio de la sabiduría, ¿sabe cuál es? El temor de Jehová. Y esto es temor de Jehová. Amén. En la libertad de la gracia y de la sangre de Cristo, que ya cumplió la ley por ti, pero en la sabiduría del que sabe que Dios no escribió nada por gusto. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos.